Me enteré que mi esposo me engañó, me estaba engañando con mi propia hermana. Soy una mujer casada desde hace 15 años. Con mi esposo tenemos 3 hijos, el más grande de 14 años, el segundo de 12 años y tenemos una niña, la última, de 8 años. Resulta que nosotros casi todos los fines de semana nos vamos donde mi mamá. Mi mamá vive relativamente cerca, fuera de la ciudad. Vive con mi hermana menor. Pues la verdad es que mi mamá y mi hermana pues siempre se han llevado muy bien con mi esposo. O sea, compartimos mucho y pues hasta cierto punto eso es algo normal, ¿sí? O por lo menos eso parecía hasta que me enteré de lo que estaba pasando entre ellos dos. Resulta que una tarde que estábamos en la casa de mi mamá, ¿sí? Mi hija acompañó a su papá y a su tía pues a ver algo ahí en la casa. Pues unos días después de eso, ¿no? Estábamos pues con mi hija y ella me dice, mira mamá que ese día que yo fui con mi papá y mi tía, ellos se daban muchos abrazos. Yo le pregunté a mi hija, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Ella me decía, sí mamá. Pues me pareció muy raro eso, como es lógico, pues yo hablé con mi esposo y él me respondió pues que la niña había visto mal, que eso era pues cosas de niños y que pues entre él y mi hermana pues solamente había una buena amistad de cuñados, que así había sido siempre, que yo era testiga de eso y pues la verdad es que él tenía razón, sí, porque desde que pues él y yo estábamos juntos pues como les digo ellos se llevaban muy bien porque compartíamos mucho. Pues yo dejé eso ahí, ¿no? No seguí más como preguntando ni diciendo nada del tema. Bueno, el caso es que una semana más o menos después de eso recibimos la visita de mi hermana en mi casa, o sea, lo cual me pareció muy raro porque ella casi nunca venía a nuestra casa, o sea, teniendo en cuenta que ella tenía que viajar, o sea, siempre un trayecto para llegar a mi casa, pero bueno, yo dije, está bien. Por supuesto, pues yo me alegré mucho cuando la vi, así que pues la recibí muy contenta, la atendí muy bien. Ella se quedó con nosotros ese día y al otro día que ya dijo ya que se iba, pues yo en cortesía a su visita, ¿sí? Y pues para que no se fuera en bus y todo eso, yo le dije, pues esperemos que llegue mi esposo para que pues él te lleve de regreso a casa. Cuando mi esposo llegó, pues yo le pedí el favor de que llevara a mi hermana a su casa, a la casa. Él pues muy atento, no le dio problema, ¿sí? Sin quejarse, la llevó ese día. Yo me quedé pues en la casa, pero no sé, yo me quedé con la sensación, con una sensación muy, muy horrible. O sea, en ese momento me acordé de lo que mi hija me había dicho, ¿sí? Que ellos habían estado abrazados ese día en la casa de mi mamá. No sé, el caso fue que ese día se me metió en la cabeza y en el corazón que entre ellos dos podría estar pasando algo. O sea, no sé, llámenle sexto sentido, no sé cómo sea, pero ese día yo lo sentí así. Bueno, pues el caso fue que a las semanas volvimos a la casa de mi mamá. Como les digo, eso era prácticamente era costumbre ya que nos fuéramos allá fin de semana. Y estando allí fue donde empecé a poner mucha atención a mi hermana y a mi esposo. O sea, puse atención a sus comportamientos, sí, a todo lo que hacían. Y no sé, pero para mí era evidente que ellos mostraban demasiada atención el uno con el otro. Bueno, total fue que ese día se nos hizo tarde en la casa de mi mamá y llegamos a la casa muy, muy de noche, o sea, llegamos muy tarde y al otro día pues ya teníamos que madrugar a nuestras labores. Así que pues nos cogió la tarde a mis hijos para ir a estudiar y a mi esposo para ir a trabajar. Ese día pues andábamos corriendo tratando de que el tiempo nos alcanzara y pues entre la carrera que teníamos ese día pues mi esposo deja el celular en la casa. La verdad es que yo no me había dado cuenta que el celular de mi esposo estaba en la casa hasta que el celular sonó, ¿sí? Era una llamada. Cuando yo pues encuentro el teléfono, ¿sí? Descubro que ese número, ese teléfono que estaban llamando era mi hermana. O sea, ahí se me vinieron otra vez los pensamientos que yo tenía. Yo tomé el teléfono, respondí la llamada, pero no hablé. Ella habló, dijo, hola mi amor, ¿cómo estás? Te extraño mucho, nos vamos a ver hoy. O sea, yo allí confirmé todas mis sospechas. Era tan doloroso, eso era una verdadera tortura, una pesadilla. Bueno, como es lógico, él al rato llamó a su teléfono para cerciorarse que yo no lo fuera a tocar. Me dijo, apaga el teléfono, déjamelo allí. Yo no le dije nada. Yo quería confrontarlo mirándole a los ojos y que me dijera la verdad en mi propia cara. Cuando él llegó a la casa, yo le reclamé, yo estaba muy alterada, le grité como loca, yo lloraba.
sin parar. Él me decía que me calmara. Yo le dije que me explicara inmediatamente qué estaba pasando entre él y mi hermana. Traté de calmarme porque mis hijos estaban escuchando todo. Él trató de explicarme, pero la verdad es que yo no le creí nada de lo que él me dijo. Al final le dije que se fuera a la casa, que yo no lo quería ver más en la casa. Él me dijo que no, que lo perdone, que eso fue algo pasajero. Obviamente yo no le creía. Bueno, al otro día, muy temprano, me fui a la casa de mi mamá para confrontar a mi hermana. La muy descarada me dijo exactamente lo mismo que él. Era como si hubieran ensayado las palabras que me iban a decir. Es que eso fue un desliz, nunca fue mi intención. Bueno, total, yo estaba muy mal. Mi esposo me seguía llamando, escribiendo, pidiéndome perdón. Y yo intentaba olvidar todo, pero definitivamente yo no podía. O sea, ellos me habían dañado demasiado. Mis hijos se enteraron de todo también. Fue muy duro para ellos y precisamente por ellos yo intentaba olvidar todo y en algún punto yo quería que volviéramos a ser una familia nuevamente y yo lo conocía a él y yo podía ver que él de verdad estaba arrepentido por lo que me había hecho, ¿sí? Pero esto era algo muy fuerte, o sea, definitivamente yo no podía olvidar, o sea, lo que me habían hecho era demasiado, o sea, mi propia hermana había acabado con mi familia, con mi hogar, ya llevaba unos meses en esto. Mi mamá le dijo a mi hermana que se fuera de la casa por lo menos por un tiempo, así que ella se fue donde otro familiar, a otra ciudad. Mi mamá se enojó mucho con ella también por esto. Bueno, el caso es que ya después de todo esto, como a los 3 meses, después de pensar y esa lucha interna entre mi familia, entre lo que yo sentía, no aguanté más y le pedí el divorcio. Sé que mis hijos sufrieron al igual que yo, pero el sacrificio de seguir con él después de lo que me había hecho era demasiado y no pude. No era fácil porque tenía un hogar constituido y pensaba que mi futuro y el futuro de mis hijos estaba asegurado. Pero de un momento a otro todo se vino abajo. Fue muy duro, pero tenía que seguir adelante y ser muy fuerte por mis hijos. Con mi hermana perdí comunicación, perdí contacto, aunque un par de veces ella me escribió para disculparse. Yo nunca respondí sus mensajes porque para mí era una descarada. O sea, no, eso no tenía nombre. Mi ex esposo, no sé qué hizo después del divorcio, pero escuché rumores de que él y mi hermana están juntos. No sé si será verdad o no, el tiempo lo dirá. Igual ellos son libres y pueden hacer lo que se les venga en gana. Mis hijos y yo estamos bien y eso es lo que más me importa en este momento.